sabemos que a fin de cuentas la única luz que podemos encontrar para nuestras vidas está en la palabra. Así que vamos a usar nuestra palabra, ¿sí? Padre Santo, te amamos, te damos a ti el honor, la gloria, porque solamente tú la mereces, Señor. Queremos sujetarnos al arbitrio tuyo, Señor, a la sujeción en tu Espíritu Santo. Queremos solicitarte, Señor, que tú tengas a bien hablarnos y que la palabra tuya, Señor, penetre en nuestro corazón hasta lo más profundo y nos haga tomar decisiones acerca de nuestra vida para hacerla de acuerdo con tu voluntad, mi Dios. Bendícenos, te lo suplicamos, y bendícenos dándonos claridad, dándonos entendimiento y dándonos disposición para escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 1, por favor. Versículo 18. El 18 al 30, por favor. ¿Sí lo tenemos? Muy bien. Dice así. A ver, nada más, perdón. Oigo mucho murmullo. ¿Ya estamos listos? ¿Ahora sí? ¿Con la palabra? Bien. Dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pongan atención a este versículo, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien, aquí básicamente lo que estamos viendo es que Pablo, primera pregunta, ¿a quién le está dirigiendo esta carta Pablo? A los corintios. ¿De qué nacionalidad son los corintios? Corintios no, Corintios es una ciudad, pero ¿de qué nación? Griegos, ¿sí? Son griegos. Corinto está en Grecia. Entonces, los griegos se caracterizaban en aquella época. ¿Se acuerdan incluso que Pablo, en alguna ocasión, eso lo vemos en Hechos, cuando Pablo andaba en Atenas, hay una frase ahí que me llama mucho la atención, que dice que los atenienses en aquel lugar y los extranjeros residentes ahí no se ocupaban en otra cosa más que en conocer o en oír algo nuevo. Era lo que les interesaba a los griegos. Y en aquella época la filosofía, la sabiduría, el conocimiento era de mucho auge en Grecia. De hecho, si nosotros empezamos a ver el capítulo 2, ahí muy rápido, ahí mismo donde estábamos, en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice: así que hermanos, insisto, sigue hablando a corintios, a griegos y ya cristianos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La pregunta es, ¿por qué Pablo
compara la cuestión de la sabiduría con Cristo Jesús, y él dice: yo no me propuse ir a ustedes con humana sabiduría. De hecho, él más adelante dice que desechó todo lo que él sabía, y lo único que él se predispuso a compartir no era pues los temas de última moda o de alto impacto o las últimas noticias, sino era a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado. Y como dice aquí en lo que acabamos de leer, para mucha gente este mensaje es locura pura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vemos, y él lo menciona aquí en lo que leímos ahorita. Para los judíos, el hecho de que Cristo haya sido crucificado, él lo menciona, es tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías, ¿estamos de acuerdo? Pero un Mesías que los liberara, o sea, físicamente del yugo de la esclavitud romana, en este caso. Acuérdense que el pueblo judío durante mucho tiempo estuvo bajo dominios de diferentes naciones, y todo por su mal comportamiento delante de Dios. Entonces, cuando ellos esperan al Mesías y que saben que oyen que Jesús es el Mesías, lo que esperaban de Jesús era que Él los liberara de los romanos, nunca que fuese crucificado con la peor de las muertes, en una cruz. Entonces, por eso para los judíos esto resultaba algo que les hacía, como dice Pablo literalmente, tropezar en lo que ellos creían. Pero por otro lado, a los gentiles, aquí en este caso concreto, a los griegos, que insisto, los griegos buscaban sabiduría y fundamentaban toda su vida sobre el conocer y el conocer y el conocer y el conocer. Y oían el mensaje de alguien que había muerto como el peor de los criminales, y que este alguien podía dar vida eterna. Totalmente irracional, totalmente inverosímil esto para ellos. Pero sin embargo dice: pero para nosotros es poder de Dios. No voy a entretener mucho en esos últimos en esos versículos que dicen arriba, pero sí me quiero concentrar en esta mañana en el versículo 30. Me permito leerlo nuevamente. Dice: mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pregunta: ¿quién de ustedes, o quién de los que estamos aquí, escogió ser salvo? Bueno, si bien es cierto que Dios nos permitió escuchar el mensaje, fue por su gracia, fue por su misericordia, que, como dice la Escritura, Él nos predestinó, no desde que nacimos, sino desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, Él nos escoge y nos prepara una cierta circunstancia donde alguien en alguna ocasión nos iba a hablar de Jesús, y Él sabía que nosotros íbamos a tomar a Jesús como nuestro Salvador, nos íbamos a aferrar de Él, ¿sí? Pero eso, mis amados, entendamos, no depende de nosotros. Si bien es cierto que nosotros tomamos la decisión, el que hayamos tenido la oportunidad de tomar esa decisión viene directamente de Dios. De hecho, el versículo previo, el versículo 29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren, uno de los platillos, yo llamo así, de mis platillos favoritos, es cuando me toca compartir a Jesús con alguien de esos que se sienten muy letrados o muy doctos. ¿Por qué? Porque las personas, como dicen en mi pueblo, las personas leídas y cultas, tienen una pared que ellos no ven, pero que se han levantado ellos mismos con todos sus argumentos de conocimiento y de sabiduría, para poder creer algo tan sencillo como es que Jesús
un simple carpintero, un humilde carpintero, dio la vida por ellos, por cada uno de ellos. Y esas barreras intelectuales el Evangelio choca ahí, y vamos, su corazón se endurece por todo lo que saben. Y como les digo, uno de los principales, de mis favoritos platillos, es hablar con ellos, porque cuando se les presentan en sus razonamientos, de ciencia, de lo que sea, lo que dice la Biblia, que nos da tema para lo que nosotros querramos, creo que lo hemos mencionado aquí, algo tan sencillo como ¿quién descubrió que la Tierra era redonda? De acuerdo con la ciencia. Copérnico, Galileo, Colón, ¿sí? Sin embargo, varios miles de años antes, Isaías nos dice que el Señor está sentado y Él ve la redondez de la tierra, ¿sí? Y cosas así, con ese tipo de ejemplos tan sencillos. Cuando alguien que utiliza su razonamiento para fundamentar su vida, a través de la palabra que es, como lo decíamos al principio, poder de Dios, esos razonamientos pueden ser derrumbados, ¿sí? Sin embargo, mis amados, el Señor nos toma a nosotros y nos dice en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es que nosotros somos necios y somos débiles. La pregunta es, ¿qué jactancia tenemos en ello? ¿Qué jactancia puede haber en ello? Porque a fin de cuentas es así como nos ve Dios: necios y débiles. Y a estos necios y débiles que estamos hoy aquí sentados, el Señor nos confía su palabra, que es poder suyo directamente, encomendado a nosotros. Muy bien, entonces, con eso cobra sentido, nuevamente, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego el versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, y esta parte ya la vimos, el cual, observen esto, ¿qué significa el cual? ¿Qué significa el cual? Está poniendo a ese algo o a ese alguien, o sea, por este, concretamente por esto, ¿sí? Dice, nos ha sido, o sea, Jesús mismo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Punto número 1. ¿Qué es la sabiduría? ¿Y por qué dice aquí que Jesús nos ha sido hecho sabiduría a nosotros por Dios? Creo que fueron dos o tres preguntas juntas, ¿verdad? A ver, primero, ¿qué es sabiduría? Conocimiento, entendimiento, ¿qué más? Temor a Dios, ok, es el principio de la sabiduría, pero ¿qué es sabiduría? Saber. Miren, no batallemos, sabiduría es muy sencillo. Poner el conocimiento, utilizar el conocimiento para hacer lo recto delante de Dios. De nada me sirve tener un doctorado en filosofía, de nada me sirve tener un doctorado en matemáticas, si mi vida por dentro soy una banalidad o una negrura moral, por ejemplo. Y conocemos gente así, que son unas eminencias en las universidades y sin embargo su vida es catastróficamente, deja mucho que desear, para no decir otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve el entendimiento? Porque ellos conocen mucho, entienden mucho. Es más, mis amados, hemos venido durante todo este año tratando, invitándoles a que leamos la palabra. Las respuestas nos dan respuesta. Las respuestas que tenemos aquí, cuando nos preguntan, nos dan respuesta de que a lo mejor no estamos leyendo la palabra. Y déjame poner a lo mejor nada más, así como una pequeña consolación.
Pero la verdad es que aunque la leyésemos todos los días, de acuerdo al esquema que tenemos por ahí, si nada más la conociésemos, eso por sí mismo no me sirve absolutamente de nada. Absolutamente de nada. ¿Sí? Y puedo contestar las preguntas. Y miren, hay gente que conoce de Biblia, al revés y al derecho. Hay gente que conoce, ¿perdón? Sí, Satanás la conoce y de hecho la usó cuando tentó a Jesús. Y podemos, insisto, conocer mucho de esto, pero sin embargo, el que yo conozca mucho de Biblia no me hace sabio. El que conozca mucho de ciencia no me hace sabio. El que tenga mucho entendimiento de cualquier cosa no me hace sabio. Lo sabio empieza con algo muy sencillo, que es, dice la Escritura, temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, una pregunta, ¿qué es temor de Dios, mis amados? Temor a fallarle, ¿qué más? Respeto, temor a no obedecer. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Cuándo nuestros hijos en qué momento nuestros hijos se portan de la mejor manera? Cuando quieren algo, ¿qué más? Cuando los estamos viendo. Miren, hace algunos años en la escuela donde estudiaron mis hijos, tuvieron problemas con un grupo concretamente que eran tremendos, ¿sí? Y bueno, eran tremendos, pero aparte eran de las gentes más influyentes económicamente dentro de la escuela. Entonces, como que los maestros decían, es que fulano o fulana hizo tal cosa, y lo reportaban a la dirección, y bueno, los hacían traer a los papás, y los papás como, ¿cómo mi hijo? ¿Cómo mi hija va a hacer esas cosas? Y no les creían, los maestros quedaban ridiculizados en ocasiones. Ahí está hablando de una escuela cristiana, ¿eh? Bueno, el caso es que a alguien se le ocurrió en alguna ocasión poner en el salón unas camaritas. Estas camaritas de video, escondidas. Algunos que estuvieron en esa escuela se están riendo, saben de lo que pasó ahí. El caso es que a los muchachos no lo supieron, entran al otro día y tienen sus clases, los maestros tienen sus actividades normales, de repente se van y aquellos empiezan a hacer de las suyas. Y cuando se les acusó de lo que habían hecho, dije, no, ¿cómo? Nosotros somos incapaces. Y cuando se les mostró lo que se había filmado con la camarita, no tuvieron más que aceptar lo que hicieron. Y cuando a los papás, sorprendidos de que sus hijos se les haya acusado de semejantes cosas, cuando vieron los videos, no les quedaba más que aceptar lo que sus hijitos y sus hijitas estaban haciendo. El caso es que esa cámara se quedó ahí. ¿Qué creen que pasó? Santo remedio, como dicen por ahí. El grupo se portaba de maravilla. ¿Por qué? Porque se sabían vigilados. Temor de Dios, mis amados, es tener la conciencia de que donde quiera que yo estoy, cualquier cosa que yo piense, cualquier cosa que yo haga, no importa, como dice la Escritura, que me suba al más alto monte, o que me vaya a lo más profundo de la mar, o me meta en lo más hondo de una cueva, no importa, ahí está Dios viendo lo que yo hago. Si nosotros tuviésemos esa conciencia cotidiana, mis amados, empezaríamos a ser sabios. Porque lo que yo sé, sabiendo que Dios me ve donde quiera que yo ando, no exactamente, difícilmente, si entiendo quién es Dios, claro, ¿sí? Si sé quién es el que está arriba viéndome, si no, bueno, me va a dar lo mismo. Estoy hablando, creo, con gente que sabe quién es Dios. Entonces, si yo tengo esa conciencia de que Dios está constantemente viéndome, porque además así lo dice Él, mis ojos no se apartan de vuestros caminos, ¿sí? Si yo tengo esa conciencia, insisto, lo que yo sé lo estaré usando para agradarlo a Él, o por lo menos para no defraudarlo a Él.
Y por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. E insisto, entendamos, temor de Dios, si bien es cierto que es respetarlo, si bien es cierto que es, vamos a tenerlo en consideración, pero más importante es saber que Él nos ve constantemente, ¿sí? Y ojalá nos acordásemos que hay la camarita que nos va siguiendo. Y más que una camarita, son directamente los ojos de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hablando de este tema que estamos continuando el día de hoy, sobre preparando a la novia, hablábamos de que la Escritura dice de aquellos 7 espíritus de Dios que van por dónde? Por toda la tierra, por todo el mundo, ¿sí? Dios no se le escapa nada, absolutamente nada de lo que hacemos. Entonces, sabiduría, insisto, empieza con temer a Dios. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto a la sabiduría. Proverbios, no es cierto, eso ya lo vimos, Job 28:28, muy rápido, por favor. Salud. Y dijo al hombre, dice aquí, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Observen, por favor, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y aquí está separando dos cosas que a veces se nos confunden y se nos hacen ahí un entripado medio raro, que creemos que inteligencia es lo mismo que ser sabio, y no. Si yo soy inteligente, si tengo un dedo de frente, o dos, ¿sí? Yo tengo más, pero sí saben lo que significa tener poquitos dedos de frente, ¿verdad? ¿Sí? No voy a ofender a nadie, más, los que tenemos más sabemos de eso. Aunque tenga poquitos dedos de frente, si soy un poquito inteligente, ¿cómo lo manifiesto? Si soy un poquito inteligente, me apartaré del mal camino. ¿Por qué me meto en el mal camino? Por sonso, por cabezón, ¿sí? Porque no estoy razonando inteligentemente y por eso hago lo que no conviene. Y luego sufro las consecuencias, ¿sí? Pero insisto, si soy inteligente, no me meto por ese mal camino, ¿cuáles consecuencias voy a sufrir? Entonces es de listos no meterse en malas cosas, ¿sí? Sin embargo, dice aquí, el temor del Señor es la sabiduría. O sea, aquí la está ampliando, no nada más el principio de la sabiduría es el temor de Dios, sino el temor de Dios es en sí la sabiduría. Y el Señor sabe que nosotros como seres humanos muchas veces nos consideramos sabios. ¿Y por qué nos consideramos sabios? Por esto que estamos hablando, que como yo sé mucho, como intelijo bien las cosas, como, tengo un gran bagaje cultural, me considero sabio. Vamos a ver qué nos dice el Señor al respecto. Ahí mismo donde estábamos, en 1 Corintios, así muy rápido nos regresamos. Fíjense ustedes en el versículo 18 y 19 cómo nos dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, observen lo que dice el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así es que si yo algún día quiero llegar con el Señor y decirle, Señor, yo vengo aquí a entrar a tu gloria porque tengo un doctorado que yo me saqué y tengo aquí mi diploma, y aparte tengo 2 doctorados honoris causa en la universidad más rimbombante que ustedes se imaginen, ¿sí? Y llevo con todos mis documentos, ni documentos voy a tener cuando llegue allá, porque se van a quedar aquí. Pero llevo así con esa parsimonia de presunción, de sabiduría delante de Dios, diciéndole, yo soy esto. ¿Saben qué va a decir el Señor? Eso yo lo desecho. Eso para mí es nada absolutamente. Como dice aquí, destruiré. Miren,
¿Cómo lo podemos ver esto, mis amados? Por ejemplo, hablábamos de la tierra. ¿Cuál era el conocimiento en la Edad Media acerca de la tierra? ¿Cómo era la forma de la tierra? Plana, o que estaba encima de una tortuga, o más atrás decían que un cuate así muy fornido, Atlas, la estaba cargando, ¿sí? Y ese era el conocimiento que el ser humano tenía de las cosas. Cuando viene Galileo, cuando viene Copérnico, cuando viene Colón, ¿qué pasó con ese conocimiento? Se destruyó. Y entonces los sabios aquellos quedaron ridiculizados. Se descubre, no sé, el teléfono. Graham Bell pone unos cables y pone ahí unos contactos y de repente ve que a través de esos cables se puede comunicar la voz. Uno puede hablar y el otro extremo del cable puede oír. Y vaya que le costó. Cuando nosotros vemos el anecdotario de Graham Bell, batalló, y vaya que batalló para conseguir que a través de ese cable pudiera transferirse la voz. Ese era el conocimiento de aquel entonces cuando lo logró. Y durante muchos años, a lo mejor los jóvenes ya no saben esto, pero los que somos un poco mayores, nada más un poco mayores, un poquito más, sabemos que durante muchos años toda la telefonía fue alámbrica. Y de repente surge un aparatito con el cual hoy no nos atrevemos a salir de casa sin él, ¿sí? Que es totalmente inalámbrico y que lo puedo llevar a cualquier lado y no importa dónde esté, ahí me pueden localizar o yo puedo hablar por teléfono. Y el conocimiento de aquel entonces quedó deshecho. Y así podemos mencionar muchas cosas. Entonces Dios dice: desecharé yo la sabiduría o el conocimiento. Mis amados, no importa lo que estudiemos, y no estoy desechando, muchachos, no estoy desechando la escuela, no estoy desechando que no aprendamos, no estoy desechando que no estudiemos, no estoy desechando el que conozca más de las cosas. Lo que estamos hablando aquí es que ese conocimiento, ese título que obtenga, no me ensoberbezca. ¿Por qué? Porque puedo incurrir en lo que dice Romanos. Si me acompañan a Romanos 1, por favor. Es un pasaje muy conocido. (1:21), ya lo tenemos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Les digo, esto es lo que hace la gente que conoce mucho, porque terminan desconociendo a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A lo mejor tenían una mente muy brillante, ¿sí? Y no estoy hablando que no tenían pelo, estoy hablando de que estaba muy instruida su mente. Versículo 22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque no importa lo iluminado que sea nuestra mente, si nuestro corazón se entenebrece, automáticamente me convierto en un necio. Y luego sigue diciendo: y cambiaron, observen, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora el día 11, creo que este fue el 11, el viernes, el jueves, en la noche, estaban pasando las noticias por ahí, y de repente, ¿cuál era la noticia de esa noche? Las mañanitas, ¿no? Bueno, y entonces estaban reporteando ahí el asunto aquel. Decían: y están aquí las personalidades más encumbradas de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Y pues sí, ahí pasaron a hombres y mujeres inteligentísimos, pero tan necios que ponen la imagen de un mono, bueno, en este caso una mona, a postrarse delante de ella, y cambian la gloria de Dios en un cuadro mugroso de no sé cuánto por cuánto.
Mentes brillantes, corazones oscuros. Y por eso es que Dios dice, eso yo lo desecho. Lo desecho totalmente. Sin embargo, estábamos viendo nosotros en Corintios que Cristo viene a ser para nosotros sabiduría. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, ahí mismo donde estábamos, nada más el siguiente capítulo, capítulo 2, versículos 4 al 7. Bueno, vamos a leerlo todo desde el versículo 1 para que podamos entender, ¿sí? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, insisto, aquí déjenme hacer un paréntesis. Pablo está hablando de que fue a la Meca de la sabiduría, a Grecia, al donde estaba floreciendo la sabiduría y la inteligencia y la filosofía y todo el conocimiento, en Grecia. ¿Estamos? Es a ellos a los que está dirigiendo, y es a ellos a quienes les está refiriendo que cuando él llegó a Grecia, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cuántos se han sentido ante aquella gente que sabe mucho y que la tenemos por gente eminente? ¿Cuántos nos hemos sentido de repente como chinches? ¿Verdad que sí? A veces o nos sentimos o nos hacen sentir. Y sobre todo cuando decimos, no, es que este sabe mucho de esto. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí a Monterrey, en el lugar donde yo entré a trabajar, yo decía a mi esposa cada vez que llegaba a la casa, me siento bien inadecuado, porque los que estaban ahí, gente así muy, como decíamos, muy leída, ¿sí? Y escribida, y pues yo soy del pueblo, y bueno, ahí me contrataron para rozarnos con ellos, y la verdad es que me sentía muy inadecuado, porque yo jamás había manejado el mercado que ellos manejaban desde hace muchos años. Pero así me sentía, totalmente como chinche aplastada. Y luego dice, así se siente a Pablo, por eso lo entiendo bien, el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Observen, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entendamos esto, mis amados. Así, con estos pequeños ejemplos que pusimos hace rato de lo que hoy se sabe, mañana se desecha, porque viene conocimiento nuevo. El conocimiento y la sabiduría del hombre es totalmente producto desechable. Es para Dios casi como un Kleenex que Él usa para algo que nosotros también lo usamos, pero si me permiten la metáfora, perdón, y lo desecha, o ustedes los guardan, los papelitos esos, y los ponen ahí acomodados para volverlos a usar posteriormente, o para dejarlos de recuerdo, le ponen la fecha, hoy lo usé tal día, y dentro de varios años dicen, esto es mío. ¿Verdad que no? Suena ridículo. Bueno, de esa misma manera ridícula es la sabiduría del hombre para Dios. Para Dios es totalmente desechable. Pero algo que es eterno de Dios es su poder, su palabra, tan eternos como Él mismo. Entonces, ¿en qué podríamos confiar, mis amados? ¿En su poder o en nuestra sabiduría? Es que la conclusión es sencilla. Es sencilla. El poder de Dios no se acaba. Y por eso dice aquí Pablo, y bien entendido él lo tenía, ¿sí? Yo no voy a predicarles sabiduría. Y miren que Pablo tenía tablas, y vaya que tenía tablas para poder hablar al tú por tú en sabiduría con aquellos sabios de su tiempo. Pero él dijo, no, voy a hablar de la locura incomprensible e irracional para muchos, que es Jesucristo, y Jesucristo crucificado. ¿Sí? Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, y esto, fíjense bien de quién está hablando. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pregunta: ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? ¿En qué empieza la madurez? En el conocimiento de Jesucristo. Y no nada más en el conocimiento, sino en el saber quién es Jesucristo, entender lo que Él hizo por mí y aferrarme a ello. Ahí está dando mi primer paso hacia la madurez. ¿Se acuerdan ustedes que en alguna ocasión mismo Pablo dice: es que siendo muchos, ya debiendo ser muchos de ustedes maestros, esto es, con un grado de madurez mayor, todavía tiene necesidad de que se les dé leche y no vianda? ¿Por qué les decía esto Pablo a los que lo estaban leyendo? ¿Por qué? Porque si vemos el contexto, la vida de ellos había sido muy disipada y las cosas de Dios así como: bueno, sí, mira, sí voy a la congreso, sí voy al estudio, sí ayudo en el campo de invierno, ¿sí? Pero era muy a la ligera. Y por lo tanto, al no considerar bien, correctamente delante de Dios, lo que Dios ha establecido para nosotros, no lo asumimos. Y por eso podemos ver gente de 15, de 20, de 10, de 5 años en el Evangelio, y que de repente cuando tú le dices: es que Cristo te salva, sin que tengas que hacer absolutamente nada, que es algo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo? Pues ¿qué no es por leer la Biblia? No. ¿Qué no es por contestar las preguntas? No. ¿No es por diezmar? No. Pero tengo 10 años y no sabía. Porque hemos tomado el Evangelio muy a la ligera. No hemos considerado que el Evangelio es poder de Dios. No hemos considerado que Jesucristo no es un títere de Dios, no es un monito que Dios nos dio para traerlo colgado de llavero o en el cuello. Es su Hijo precioso, que fue dado por amor a nosotros para darnos vida y vida abundante. Les recuerdo, estamos viendo un tema que es preparando a la novia. Estos 4 puntos que estamos viendo en este versículo, que apenas estamos tratando del primero, adornan de manera, yo diría, preciosa. Miren, ¿qué es? Ayúdenme, hermanas, por favor, sobre todo las que se han casado. ¿En qué le meten más tiempo buscando para su boda? En el vestido. ¿Y cómo tiene que ser? Díganme algunas características de ese vestido. ¿Debe ser bonito? Mira, no las codeen, varones, barato. Se vieron los codos, que tiene que ser barato. Tranquilos. A ver, chicas, elegante, sencillo, bonito. ¿Qué más? Blanco, es un buen punto, ¿sí? ¿Qué más? Que no importe el beso, que el precio no importe. Pues que el alto o el precio alto, bueno, está bien. ¿Y el vestido? Pues también puede ser, hay vestidos cortos, ¿no? Y largos, y con mucho vuelo, y no sé cómo se llama. Bueno, el caso es que otra cosa, algo que se le está pasando decirme del vestido. ¿Otro? ¿Quién dijo? Que sea exclusivo. O se pondrían el que trae la vecina de al lado. No, aunque sean de esas bodas colectivas, vemos los vestidos de ellas, ¿sí? Y cada una tiene su propio estilo, su propio diseño. Y aunque le cambien aquí 2 florecitas y le pongan acá la otra y a la otra se las pongan al revés, ya es diferente. Sí, pero la cosa es que debe ser único para una ocasión única. Bueno, ¿vale?
No de la mamá, no de la mamá. A lo que voy con esto es esto. Estas cosas que estamos viendo, mis amados, Dios las deja ahí y observen, por favor. El vestido no lo está haciendo la novia. ¿O si lo hacen ustedes? Buscan que alguien se los haga. Y miren, en este caso, para esta boda en particular, el mejor diseñador es Jesús. Y Él es el que nos está ataviando. Él es el que nos, por Él, como leíamos aquí, Él nos ha sido a nosotros sabiduría. ¿Sí? Es Jesús el que nos da hoy el entendimiento para poder saber quién es Dios, qué somos nosotros delante de Dios, en dónde nos ve Dios a nosotros, ¿sí? Y lo que podemos esperar con Dios en la eternidad. No es por nosotros. Como digo, esto a la luz del raciocinio es totalmente fuera de base, ¿sí? Ilógico. Pero a la luz del poder de Dios, la sabiduría, mis amados, tiene mucho fundamento. Acompáñenme muy rápido. Mateo 13:54. Observen lo que le decían a Jesús sus contemporáneos. Déjame ver el versículo 53, nada para tener el contexto ahí. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero aquí lo asombroso, o el punto de esto, es Jesús, que vino en carne como uno de nosotros, y que, como estamos leyendo aquí, Él y su familia eran conocidos en la comunidad, y de repente les empieza a hablar y les empieza a enseñar, y se quedan aquellos: wow, pues ¿de dónde saca ese conocimiento, esa sabiduría? Nosotros lo conocemos, sabemos quién es. ¿De dónde lo saca? Pregunta, mis amados, ¿de dónde lo sacó? De una intimidad con su Padre, de una dependencia del Padre, de una relación con Dios, déjenme ponerlo así, de una unión perfecta con el Padre. Y esa sabiduría del Padre le es dada a Cristo humano. ¿Sí? Aquí estamos presentando, o sea, parte de la Escritura presenta a Jesús en su humanidad plenamente, con sus hermanas y sus hermanos, como hombre, como cualquiera. Pero dando a ver, o dejando ver algo que solamente Dios podía dar: su sabiduría y sus milagros. Santiago 1:5. Porque a veces decimos: bueno, pues es que Jesús, Jesús, pues sí. Pero ¿y luego? ¿Y nosotros? Fíjense esta promesa maravillosa: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señora, ¿cómo me la vendes? Algo, déjame comentárselo, eso sí se los tengo que decir. No puedo quedarme callado, dice por ahí. En alguna ocasión, en algún evento cristiano, de repente dicen por ahí: es que la Biblia dice
que compres la sabiduría. Sí dice la Biblia. Compra la sabiduría. ¿Sí? Y en base a eso, entonces, bueno, como hoy está aquí este varón que viene a darnos palabra de sabiduría, palabra de Dios, móchate. ¿Sí? ¿Será eso a lo que se refiere? No. Ese versículo que habla de que compres la sabiduría es, sí, ¿qué tengo que dar por ser sabio? Porque algo me va a costar. Y a lo mejor tengo que sacrificar mi propia inteligencia para aprender a entender a Dios. Ah, sí, claro, ese pasaje se utiliza para muchas cosas. Pero, mis amados, obtener la sabiduría no es más que pedirla. ¿A quién? ¿A los monos que vienen a venderla? No, a Dios. ¿Sí? A Dios. Y es así tan sencillo. Y miren, otra vez, esta parte quizás, como en el caso del Evangelio de Jesús y este crucificado, es locura. ¿Cómo nomás pidiendo voy a ser sabio? ¿Sí? Observa lo que dice. Bueno, para que podamos entenderlo, observen, vamos a ver el contexto, ¿de acuerdo? Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué cosa? En diversas pruebas. Miren, mis amados, si bien es cierto que a veces estamos en problemados, porque nosotros mismos, como decíamos hace un rato, por sonso, escogimos un mal camino y tengo consecuencias negativas, bueno, pues ahora sí que lo único que puedo hacer, Señor, ayúdame a salir de esto, ¿sí? Y procurar no volverme a meter por ahí, obviamente, ¿sí? Pero bueno, Dios manda pruebas y Dios usa las pruebas no por, déjenme usar esta palabra como a veces lo entendemos, no por moler, no por fastidiarnos, no por querer estar ahí cuchillito de palo, jorobando, como dicen por ahí. No, Dios usa las pruebas como una verdadera bendición para nosotros, porque es a través de la prueba que nosotros podemos conocerle más a Él. ¿Sí? Fíjense cómo dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cosa que no está hablando una, está hablando de diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga no voy a meter a comentar eso, pero mas tenga la paciencia su obra completa. Observen, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos. ¿Y qué? Y cabales. ¿Qué significan estas dos cosas, mis amados? Íntegros, podríamos hablar de cabalidad, pero ¿y perfectos? Porque déjenme decirles algo, en nuestra humana sabiduría y en nuestra cultura mexicana, la perfección no cabe. No cabe. Y cualquiera que diga, es que yo soy perfecto, ¡ay, no seas payaso! ¿Sí? Así nos dicen. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre? Y se nos olvida que la perfección de la cual está hablando el Señor es que cuando nosotros nos parecemos más a Él, nosotros somos más perfectos. Y el Señor nos llama a parecernos a Él en una sola cosa. ¿Se acuerdan cuál es? Sed santos como yo soy santo. Y a la medida que vamos creciendo en esa identificación, en esa asemejarnos a Él en eso, es que vamos siendo perfectos. Por eso aquí Él está hablando de los perfectos, a los santos, a los, como dice, a los cabales, sin que os falte cosa alguna. Y entendamos, no está hablando de bienes materiales. Digo, porque a mí me falta el coche de mis sueños, ¿sí? A mí me falta, no sé, el traje azul que vi el otro día. En fin, muchas cosas, pero no se está refiriendo a eso, que es como muchas veces se utiliza. Es que cuando nosotros
somos perfectos, cuando nosotros somos cabales, puedo tener todas las cosas. No es cierto. Aquí habla de que no nos falte nada en nosotros, en integridad, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que hagamos coincidir lo que decimos con lo que hacemos en nuestro caminar diario. Es justamente a lo que se refiere, ¿sí? Y luego dice, y si alguno de vosotros, observen en qué contexto está inserto este versículo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Por qué habla de falta de sabiduría? Cuando está hablando de ser perfectos y de ser cabales. Porque está hablando de que necesitamos ser perfectos en la perfección y en la cabalidad. Pero da por hecho que la sabiduría que solamente viene de Dios sí nos puede faltar. Lo demás depende de nosotros. El cómo camine depende de quién. De mí. El cómo piense, de quién depende. ¿Sí? El hacer coincidir mi sí y mi no con mi caminar, ¿de quién depende? De nosotros. Pero para poder estar perfectos, poder estar completos sin que nada me falte, quizá hay una parte y se llama sabiduría. Pero tengo una esperanza. Si me falta sabiduría, Señor, that's the problem. No hay problema. Y luego sigue diciendo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Promesa maravillosa. Si pueden subrayarla ahí dice, y le será dada. ¿A quién? Al necio que anda por sus caminos, como lo que leíamos en Romanos. A ese no. Al que es, fíjense, es tan dependiente de Dios, es tan unido a Dios, que aún está dispuesto a pasar por diferentes tipos de pruebas. La pregunta es, mis amados, ¿queremos de Dios qué cosa? ¿Que Él edifique en nosotros o que nos satisfaga a nosotros? Porque satisfacernos, bueno, pues entonces por eso le pedimos. Por eso, no, pues Señor, dame esto. No, pues Señor, dame el otro. No, Señor, ayúdame aquí. Porque nada más queremos satisfacción. Pero cuando verdaderamente queremos ser edificados en el Señor, lo que Él espera es que yo esté dispuesto a que Él me someta a diferentes tipos de pruebas. Porque es a través de las pruebas como yo puedo obtener sabiduría, y entonces sí poder ser edificado en Él. ¿Sí? Terminamos esta parte. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo he escuchado, ¿qué es eso? Bueno, sonó como lo que voy a decir. He escuchado cristianos, ¿sí? Señor, dame sabiduría. ¿Y qué creen que viene? Porque siguen leyendo Chanok y siguen leyendo y viendo las novelas. Y Señor, dame sabiduría, ¿sí? ¿De qué te estás alimentando? ¿Sí? Mis amados, entendamos, Dios es serio en sus cosas, ¿sí? Y cuando Él está dispuesto a darnos sabiduría, es porque sabe que la necesitamos. Y como lo acabamos de leer aquí, Él está dispuesto a darla abundantemente a aquel que la pida, pero que la pida verdaderamente creyendo que Él la puede dar. Y no que hoy la pido y luego mi vida la llevo ahí como ola del mar. ¿Y saben qué? No me ocupo, no compro la sabiduría ocupando de mi tiempo, y déjenme ponerlo así,
Cuando yo voy a la tiendita y me compro un gansito, gasto mi dinero para comprarme un gansito, ¿sí? Bueno, es justamente a lo que se refiere cuando dice compra la sabiduría. Gasta tu tiempo conociendo la palabra. Gasta tu tiempo relacionándote con Dios. Gástate tú negándote a ti mismo y aceptando lo que Dios dice para ti. Compra la sabiduría. Pero también tienes la oportunidad de simplemente pedirla con fe, sin dudar, y obtenerla de Dios. ¿Cuándo? Cuando estoy a todo dar. ¿Sí? Y lo glorioso es que la palabra más adelante nos dice que nosotros somos escogidos por Dios para padecer juntamente con Cristo Jesús. Termino ahora sí. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mis amados, estamos hablando de preparar a la novia, de prepararnos nosotros o dejar que el Señor nos prepare a nosotros para ese encuentro maravilloso en su presencia. La pregunta es, y esta pregunta la voy a estar repitiendo, con esta parte del vestido que se llama sabiduría. Si uso proverbios, podríamos comparar esta parte del vestido como una corona, como la corona del vestido. Sí, llevan corona, ¿no? Sí, la cosita que llevan aquí. Porque dice la Escritura que la sabiduría es corona, ¿sí? Sobre tu cabeza. Estamos siendo preparados, mis amados, por el Señor, insisto, para encontrarnos con Él. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con el vestido que Él me está poniendo? ¿Qué voy a hacer con esta corona que hoy le llamamos sabiduría? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿La voy a seguir ignorando? ¿La voy a seguir despreciando? ¿La voy a seguir, pues, viviendo mi vida sin ella? ¿O puedo atreverme a demandarla para ser completo, para ser íntegro, para ser perfecto, y que aún en los tiempos de prueba pueda obrar, pueda actuar con sabiduría, y ante la gente pueda actuar con sabiduría? Cuando ande en esos lugares donde nadie me ve, pueda vivir con sabiduría, sabiendo que hay alguien que tiene sus ojos abiertos sobre mí, como principio. Amén. ¿Qué vamos a hacer con ese vestido, mis hermanos? Cada quien tiene la respuesta. Lo que sí te quiero decir es que el vestido es blanco y es de lino fino, no tiene arrugas. La corona es de oro finísimo. Y hemos hablado en las 2 sesiones anteriores de Preparando a la Novia cómo ve el Señor a su iglesia como un candelabro de oro fino, de oro puro, que está siendo alimentado en sus lámparas por 2 olivos. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Qué representan cada uno de ellos? La ley. Porque a veces creo que Dios nada más me dice no hagas o haz tal cosa, y me baso nada más en la ley. Y vamos a ver más adelante, analizando este mismo versículo, 1 Corintios 1:30, que la ley, si nada más la tomo así, no me sirve absolutamente de nada. Por un lado es la ley, pero por otro lado es que la comunión, o sea, la relación con Dios. De nada me sirve obedecer la ley si no tengo relación con Dios. Y por otro lado, no puedo tener relación con Dios si no estoy dispuesto a hacer lo que Él me dice. Eso es la iglesia.
Eso es aquel ser que el Señor se está preparando, no por lo que nosotros hagamos, sino por su pura gracia, por su pura misericordia, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y eso somos nosotros, mis amados. Démonos cuenta del valor que tenemos delante de Dios, y no nos autodevaluemos con nuestro diario caminar. Actuemos con sabiduría, vivamos con sabiduría. ¿Amén? Padre Santo, te damos a ti el honor y la gloria, porque a quién más se la podemos dar, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú has preparado para tomarnos a nosotros, Señor, y poder llevarnos algún día delante de tu misma presencia, en santidad, en perfección, en integridad, por lo que tú haces en nosotros, por lo que tú has venido a hacer para nosotros, Jesús. No podríamos ser sabios, no podríamos ser nada, Señor, si tú no hubieses hecho la parte tan importante que el Padre te encomendó, Jesús. Por eso simplemente queremos ponernos en tus manos, rendirte a ti la adoración todos los días de nuestra vida, caminar con temor, con temblor, donde quiera que nos movamos, sabiendo que tú estás presente, que tus ojos, oh Dios, nos ven, que tu Espíritu Santo va en nosotros, Jesús. Ayúdanos, recuérdanos, haz en nosotros tu palabra viva, Señor, que sea carne en nosotros, que podamos vivir agradándote a ti cada día,